tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo espacio de reflexión, de debate, de dignidad en la nueva Constitución. Hoy día me acompañan grandes amigos, grandes sindicalistas desde sus distintas miradas, desde el mundo del trabajo privado, desde el mundo del trabajo de los honorarios, para hablar precisamente de dignidad en la nueva Constitución. Entonces les voy a presentar a mi amiga Claudia Barriga Riveros. Ella es expresidenta de la Federación de Honorarios del Biobío y vicepresidenta de la Fundación Centrades. Así que bienvenida, Claudia, gusto de saludarte. Hola, hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Gracias, Claudia. Me acompaña también Iván Montes, gran amigo, sindicalista, presidente del Sindicato de Trabajadores de NAPETROX. Así que muy bienvenido, Iván, gusto saludarte. Igualmente, Lorena, un saludo grande también para Claudia, que está conectada desde Tomé, me imagino. Así que un gran saludo. Sí. Perfecto. Bueno, hablar del trabajo para nosotros que estamos vinculados al mundo del trabajo y desde la mirada que tenemos en nuestro rol sindical, ¿cierto? Es algo cotidiano, es algo que tenemos impregnado, ¿cierto? En las venas, en nuestro trabajo diario, en nuestro trabajo sindical, en nuestro trabajo cotidiano. Pero sin duda hoy día el centro del debate y el espíritu de la Constitución y de la dignidad en esta nueva Constitución nos obliga necesariamente a abordar la mirada del trabajo en esta nueva Constitución. Es fundamental concebir el trabajo en esta nueva Constitución como un sistema, ¿cierto?, que se distinga o que cambie un poco el paradigma de lo que hoy día ha sido el trabajo en la actual Constitución. La lucha sindical y la lucha laboral y la lucha por dignificar el trabajo no es de hoy día, no es de ayer, ¿cierto? Lleva décadas. Sobre todo hoy día en la actual situación de pandemia en la que hemos visto desdibujada, ¿cierto?, la línea que dividía un poco el mundo del trabajo y la vida familiar. Entonces tenemos tremendos desafíos en esta nueva Constitución y para ustedes, para comenzar con el debate, ¿cuáles creen que son las principales diferencias que debería corregir de la actual Constitución este nuevo proceso constituyente? Claudia. Escucha, el tema de la dignidad en el trabajo creo que es uno de los ejes para mí más importantes dentro del proceso de nueva Constitución. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos dos regulaciones que son vigentes, tenemos un código de trabajo bastante robusto, bastante bueno, que de cierta forma da la fórmula de contratación en el país. Sin embargo, creo que se ha perdido el tema de la dignidad en el trabajo en nuestra Constitución por dos razones fundamentales, porque primero no lo define como tal, no tiene un marco regulatorio claro respecto de qué es lo que es el trabajo y cómo se debería desempeñar, o un marco regulatorio clarificador para ser un hilo conductor de las conductas de todos los empleadores o contratantes en nuestro país. Y se refiere netamente a las libertades individuales de contratación, o sea, tiene una visión neoliberal del trabajo y habla específicamente de la libertad de contratación y de despido como uno de los ejes, pero no de las libertades efectivas que deberían tener los trabajadores para organizarse o para generar mejoras a las condiciones laborales. Entonces, creo que devolver la dignidad al trabajo pasa un poco más allá de hacer diferencia en nuestra Constitución. Yo creo que hay que entrar a picar desde la base, a tratar de definir qué es el trabajo digno y en ese sentido devolver la dignidad humana, porque cuando hablamos de trabajo como un ente generador de riqueza, de generador de capacidades en la persona humana, es ahí donde la dignidad del ser humano se proyecta a través del trabajo como foco de crecimiento esencial de cualquier país, de cualquier territorio, de cualquier comunidad, desde la persona hacia adentro y desde la persona hacia afuera. Entonces, ese marco regulatorio creo que hoy día no está clarificado en nuestra
en nuestra Constitución, así que Lorena tiene una tarea gigante hacia adelante para devolvernos esa dignidad a los trabajadores y trabajadoras. Ahora, yéndome un poco al área que me he desempeñado en el último tiempo, que es el tema del contrato honorario, dentro de lo que es la dignidad humana, hablamos de la igualdad ante la ley, por ejemplo, o de no ser el ser humano sometidos a actos discriminatorios. Y creo que esos dos factores sí se aplican a la contratación honoraria dentro del sistema público, por ejemplo. Sí se nos discrimina y sí no tenemos una igualdad ante la ley con respecto a nuestros contratos. Así que el tema es bastante profundo, hay harto que hilar aquí y la tarea es gigante, por Lore. Así que espero que podamos construir algo que nos lleve a mejorar las condiciones de los y las trabajadoras a nivel país, tanto en el sistema público como en el sistema privado, porque tenemos convenios internacionales, etcétera, etcétera, pero que prácticamente no se han aplicado en nuestro país los últimos 40 años, propiciados fundamentalmente por la Constitución que tenemos actualmente y por el modelo neoliberal que prefiere hacer vista gorda, como el propio Estado y la contratación hacia dentro del Estado, con respecto a los derechos de los y las trabajadoras. Yo creo que estamos muy al debe como país, si aspiramos a ser un país desarrollado, a sacarle el enfoque a esto que es tan esencial para todas las personas del país. O sea, creo que es la base del crecimiento. Si no nos enfocamos ahí, creo que el crecimiento no podría ser sustentable ni equitativo para nadie. Así que vamos que se puede, veamos qué se puede hacer. Sí. Yo creo que tú das en el clavo. Efectivamente, la Constitución hoy día consigue el trabajo solo en la esfera individual. Y bajo un concepto neoliberal, identificando la libertad identificado o que podemos identificar en la libertad de contratación. Pero no lo define, no lo reconoce, no lo resguarda, no lo regula. Eso es una realidad. Y es urgente en este proceso constituyente que se acuerde y se adecue una definición y una regulación del trabajo que, creo yo, lo incorpore desde la perspectiva del derecho humano. ¿Qué opinas, Iván, respecto de la dignidad en el trabajo desde tu mirada, desde el mundo privado, ¿cierto? Desde el trabajo privado y desde la regulación del trabajo que tú ves con tus socios y socias, ¿cierto? Sí, bueno, solo aclarar, Lorena, que compartimos algo los tres en común, que los tres somos parte del aparato público. La ENAPI es una empresa estatal, por lo tanto, trabajamos, tenemos un dueño común, ¿cierto? Que es el Estado o los gobiernos que van llegando cada cierta cantidad de años. Yo quisiera tomar lo que dice Claudia por el tema de la dignidad y clarificarlo con algunas cosas que están escritas. Partiendo, Claudia lo planteó, yo quisiera profundizarlo. Dice, la Constitución, respecto al tema del trabajo, o el término del derecho al trabajo, señala básicamente que la libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Esa es la definición que hay en la Constitución hoy día respecto al trabajo. Por lo tanto, ahí hay un ancho camino que recorrer respecto de profundizar el concepto. Y también quiero llevar a colación, por ejemplo, el artículo 7 del Código del Trabajo, que dispone de lo que es el contrato individual de trabajo en una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales se obliga recíprocamente a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero. O sea, en el artículo 7 queda claramente establecido la asimetría que hay dentro de la Constitución, dentro del Código del Trabajo, respecto de su definición de contrato, por ejemplo, donde el trabajador prácticamente le dice que tiene que entrar al mundo del trabajo bajo subordinación y dependencia de su empleador. Y esto tiene que ver mucho con las otras cosas que hay que incorporar en el tema de la Constitución, ¿cierto? Yo diría que aquí hay 4 temas fundamentales, Lorena, Claudia, que quisiera compartir con ustedes. Primero, el derecho al trabajo. Debe quedar consagrado en la Constitución de alguna forma el derecho al trabajo en una mirada social, en una mirada de derechos humanos también, como lo plantea Lorena, pero tiene que quedar consagrado no como una especie de transacción o contratación que deje solamente al concepto de la libertad de elección este trabajo. De alguna forma el Estado se tiene que ser responsable de garantizar
el trabajo a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Ahora, ese es un problema también que va a ser de debate, yo diría, de la constituyente, y un debate fuerte porque aquí los intereses se van a defender con uñas y dientes. Por lo tanto, primero, la Constitución tiene que consagrar el derecho al trabajo. Una vez que el trabajador, o que tengamos garantizado ese derecho, dentro del trabajo, ya sea en el ámbito de lo público o lo privado, lo que tiene que estar garantizado es el derecho a la sindicalización. Y ahí la Constitución también tiene que buscar la forma de establecer un mecanismo que garantice que un trabajador se pueda sindicalizar y que se generen realmente los espacios para que esto se dé. El derecho a sindicalizarse, hoy día la Constitución lo señala solamente como un derecho a sindicalizarse en los casos y forma que la ley señale. La afiliación sindical será siempre voluntaria. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar su estatuto y actos constitutivos y condiciones que determina la ley. La ley complementará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Y además dice algo que es bastante trascendente: las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas. Eso es lo que dice hoy día la Constitución. Por lo tanto, eso hay que eliminarlo y buscar la forma de que quede establecido de que cada persona que encuentre un trabajo tenga derecho, abajo de eso, de sindicalizarse. ¿Y para qué formar sindicatos? ¿Para qué estar sindicalizados? Bueno, el tema de fondo es que, por lo menos yo tengo la convicción de que el sindicato es un instrumento que realmente permite hoy día nivelar la cancha en materia de desigualdad. Si no tuviéramos los sindicatos, si no existieran los sindicatos por definición, créanme que los niveles de desigualdad en este país y en el mundo serían abismantes. Por lo tanto, ahí hay dos conceptos ya que están en la mesa. Primero, derecho al trabajo, consagrado en la Constitución. Segundo, derecho a sindicalizarse. Y quiero dar un dato. Chile está, según lo que indica alguna estadística, ¿cierto?, del Consejo de Seguridad Laboral, Chile está bajo el promedio de la OCDE, que es de un 30%. Tenemos nosotros aproximadamente debajo de ese promedio del 30%. Estamos por sobre, por ejemplo, países como Holanda, Alemania, Colombia, pero estamos lejos de países como Dinamarca, Suecia y Finlandia, que están sobre el 60, 70, 80%. Por lo tanto, en la Constitución tienen que darse toda la garantía para que los trabajadores se puedan organizar sindicalmente. Y esto básicamente para que los trabajadores tengan cuotas de poder necesarias para poder negociar. Y ahí me paso al tercer punto que yo creo que es importante que esté en la Constitución, que tiene que ver con el derecho a negociación colectiva. Es fundamental que la Constitución profundice este concepto, porque también lo toca dentro de su texto, pero lo asocia básicamente al tema de la negociación colectiva dentro de un contexto de una libertad de poder negociar, dentro de un contexto de derecho restringido, y lo circunscribe solamente a la empresa. Yo quiero recordarles que la gran discusión que hubo en el proceso de reforma laboral en el segundo gobierno de Bachelet fue, por un lado, la titularidad sindical, ¿cierto?, eliminar los grupos negociadores como quedó establecido en la reforma, pero el gran tema de fondo aquí es que la negociación colectiva tiene que ser un derecho, pero que sea supra empresa, porque hoy día está solamente restringido a la empresa. Y no tenemos posibilidad de negociar, por ejemplo, por otros rubros mayores de la economía, lo que se llama negociación por rama. Entonces, ahí hay que dejar un punto claro en la Constitución respecto del derecho a la negociación colectiva en sus distintas formas y en sus distintos niveles. Porque hoy día, si uno lee la Constitución, si uno quisiera negociar por rama, sería anticonstitucional, como está redactado. O sea, nosotros lo vemos en la generalidad. Siempre se dice que la mesa del sector público es la negociación colectiva más grande que existe en el país, porque en el fondo los funcionarios del mundo público han generado las condiciones para que así sea. Yo creo que el fondo del debate, a mí me parece que en la Constitución es que el trabajo finalmente sea un eje fundamental dentro de la Constitución, porque yo creo que hemos escuchado todos muchas voces hoy día de que la Constitución no va a garantizar
todas las cosas, que no vamos a poder reformar, y yo creo que esos son fantasmas que hay que derrotar, y que nosotros somos los principales actores llamados a derrotar eso. Cuando se regula el trabajo es muy importante porque el trabajo permite a una familia, es el inicio, el comienzo, el principio y el fin del desarrollo de una familia. Una familia que no tiene trabajo finalmente se destruye, se desmembra, empieza a haber problemas, tenemos problemas económicos, lo hemos visto con la crisis actual, pandemia, ¿cierto? En el que 2 millones de personas han perdido su empleo, ¿cómo han tenido que enfrentar esa crisis sin tener muchos la protección del Estado? Porque no solo se ha despedido el empleo precario, se han afectado las actividades honorarias, las actividades independientes, se han despedido las grandes empresas para disminuir la producción, en las grandes empresas que hoy día, al no tener regulación, no tienen, no tienen el resguarde productivo. Pasa, por ejemplo, bueno, no es tu tema, pero pasa, por ejemplo, o está pasando una crisis importante en Huachipato a propósito del acero que se trae del extranjero, ¿cierto? Y que hoy día no facilita que produzcamos más, por tanto, demos más trabajo. Se habla también del proceso de hoy día de reactivación económica a través de los fondos, ¿cierto?, que puede invertir el Estado en los distintos servicios públicos, que eso va a generar empleo, cuando eso en la realidad no genera empleo. Porque ninguna persona que hoy día tenga un contrato con el Estado está obligada a garantizar empleo, a generar nuevo empleo, a generar empleo joven, ¿cierto? Hay incentivos para el empleo joven, para el empleo mujeres, pero insuficientes. También hay algo muy importante, porque también el empleo y el empleo precario, el empleo femenino, ¿cierto?, trae consecuencias después en la previsión, que es algo que también vamos a abordar más adelante, y que finalmente no nos permite, en el momento de egresar como trabajadores, ¿cierto?, tener una pensión adecuada con las actuales condiciones, ¿cierto? Tenemos las labores de cuidado que hoy día no están reconocidas, que no son remuneradas y que en principio tampoco se consideran como trabajo. Entonces, hay una serie de elementos en el trabajo que hoy día no se consideran y que no se consideran y que no se incorporan y que no están incorporados ni en la Constitución, ni en el Código del Trabajo, ni en el mundo público, ni en el mundo privado. Pensemos que llevamos cuántas décadas de hoy día democracia y que no hemos podido regular un salario mínimo, ya no mínimo, un salario digno. Un salario mínimo digno. No hemos tenido las condiciones, a pesar de que hemos tenido las mayorías políticas que no hubiesen o que nos hicieran pensar que nos hubiesen permitido, ¿cierto?, generar condiciones para tener un salario mínimo digno, porque hoy día no solo tenemos que hablar de un salario mínimo, que es el que el empleador está obligado a pagar, sino que también a un salario decente, a un empleo digno y decente, que son dos cosas que se tienen que incorporar, creo yo, en las temáticas y en el debate de la nueva Constitución. Ahora, cuando tú hablas de todos los elementos que hablas, del derecho a la sindicalización, del derecho a la negociación colectiva, del derecho, ¿cierto?, de los trabajadores a generar condiciones de empleo y libertad sindical, pensemos que todos estos derechos están consagrados en los convenios de la OIT, en el 187, en el 98, en el 151, en el 87, pero que hoy día son letra muerta, porque no están, a pesar de que Chile, ¿cierto?, los firmó, a pesar de que Chile lo está incorporando, ¿cierto? Tenemos hoy día la necesidad de que Chile, por ejemplo, suscriba el convenio 190, las compañeras de la NEF y han grabado que impide el acoso laboral y sexual en el mundo de trabajo, lo radica, y son letra muerta porque hoy día no están incorporados dentro de la Constitución, a pesar de que Chile ha ratificado esos convenios en forma internacional. Entonces yo creo que primero tenemos que partir por incorporar esos convenios internacionales dentro de la Constitución y que tengan un valor, el valor que deben tenerlo a propósito de que Chile lo suscribió. Creo yo que eso es muy importante. Y segundo, creo que el dignificar el trabajo es un trabajo también social, partiendo
por los intervinientes, que hoy día tienen que ser incorporados en la discusión cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de reformas laborales. Hoy día sabemos que el actual gobierno a rajatabla, ¿cierto?, pretende modificar el empleo público, ¿cierto?, modernizarlo desde la perspectiva de que no corresponde a ninguna modernización, sino que más bien pretende achicar el Estado y pretende darle libertades, ¿cierto?, a los jefes de servicio para generar más inestabilidad en el trabajo público, ¿cierto? Y cuando ya tenemos un tremendo problema que no hemos resuelto, que es el tema de los honorarios. Seguimos contratando honorarios, el Estado sigue con contrataciones honorarios, hoy día lo hemos visto, ¿cierto?, un exceso de honorarios, por ejemplo, en el mundo de la salud, que perjudican hoy día las labores que tiene que asumir ese trabajador, porque finalmente tenemos dos trabajadores que asumen la misma tarea en distintas condiciones, sin seguridad de salud, sin seguridad laboral, sin poder proyectarse, porque también el trabajador necesita estabilidad para poder proyectarse, y esa estabilidad también le permite dinamizar la economía, permite una serie de elementos que son buenos para la sociedad. ¿Para qué decir el empleo joven? Hoy día no hay políticas básicamente de empleo joven, de empleabilidad joven, que permitan, ¿cierto?, a los jóvenes capacitarse, si no es a costa de sus propios recursos. Retrocedimos tremendamente en derechos laborales a propósito de la pandemia, derechos que estaban consagrados antes, que tenían que ver desde el horario de la colación, jornada, condiciones, sillas de seguridad laboral, etcétera, elementos del trabajo, elementos de protección personal, etcétera. Retrocedimos siglos, diría yo, en esta pandemia a propósito del trabajo remoto, el teletrabajo, ¿cierto? Y hoy día, a pesar de que el teletrabajo está regulado, no tenemos suficiente fiscalización respecto de lo que está ocurriendo con ese teletrabajo. Y como consecuencia de aquello tenemos trabajadores tremendamente estresados, tremendamente vulnerados y que en el fondo quedan en la más absoluta indefensión si es que no están sindicalizados. Y ahí traigo a colación de nuevo la importancia de sindicalizarse. O sea, hasta que los honorarios no se sindicalizaron, no se unieron, no se organizaron, no tuvimos el debate necesario de honorarios para cambiar el paradigma de que el Estado necesitaba o no podía tener condiciones de trabajo dignas, permanentes y decentes dentro del Estado. Y eso se cambió a propósito de la organización de los trabajadores. Pero, yendo de nuevo al tema constitucional, ¿qué creen ustedes que hoy día podría incorporar el mundo sindical dentro de esta nueva Constitución? ¿Cuál sería el aporte del mundo sindical para mejorar estas condiciones que queremos y que deseamos en el trabajo en esta nueva Constitución? Iván. Bueno, yo creo que tú tocaste varios puntos que podrían dar respuesta a tu pregunta, ¿eh? Sobre todo lo que tiene que ver con la incorporación de los tratados internacionales, no solamente de la OIT, sino que algunas regulaciones de las Naciones Unidas respecto del trabajo. Y particularmente hay un elemento que no alcancé a plantearlo en la intervención anterior, pero que tiene que ver con la consagración del derecho a huelga. Esto que en la Constitución igual aparece como un tema de que se consagra el derecho a huelga o se plantea, pero no para todos. Incluso habla de que los trabajadores del sector público y los trabajadores esenciales no tienen derecho a huelga. Entonces, yo creo que ese es un punto central, que todos los constituyentes que vengan del mundo del trabajo, dirigentes sindicales particularmente, tiene que haber un acuerdo transversal de poder impulsarlo y desde los sindicatos apoyarlo, porque así como debiera quedar consagrado el derecho al trabajo, bien escrito y con todas sus letras, luego el derecho a poder sindicalizarse, luego el derecho a negociación colectiva, el derecho a huelga es fundamental. Yo creo que ese es un punto, Lorena, que hay que regularlo, porque en la medida que nosotros le damos más poder a los sindicatos, más herramientas de negociación, se va a estabilizar y se va a ir equilibrando más esta desigualdad inmensa que hay en el país. Yo creo que los sindicatos, en la medida que en esta Constitución
se le otorguen más elementos de fuerza para generar fuerza sindical, vamos a ir cumpliendo también la labor de ir generando las demandas sociales que de alguna forma también están solicitándose con mucha fuerza en esta nueva constitución. Por lo tanto, más poder para los sindicatos, consagrar el derecho a huelga, incorporar los tratados internacionales, como bien tú lo mencionaste, y dignificar, que fue la palabra que usó Claudia, con todo lo que podamos el trabajo como concepto esencial de la sociedad. Y yo ya quiero dejar un tema tirado nomás para no explayarlo, porque tampoco soy experto en el tema, pero creo que también se abre un debate respecto de cuál es el modelo económico o cuál es la economía que queremos para este país, porque si la economía anda bien, los trabajadores dicen, ese por lo menos la tesis, que los trabajadores andamos bien, pero cuando la economía anda mal, por ejemplo, como en estos momentos de crisis, los trabajadores somos los que pagamos el costo. Así es. Claudia. Pucha, mira, respecto de lo que dice Iván, igual hay muchas cosas de las que se plantean acá que tenemos más que claro los que nos hemos metido un poco más en este mundo sindical. Agradezco también las palabras de Lorena porque fue justamente en una reunión con ella en que nosotros hicimos cierto sentido, porque como trabajamos de manera paralela en el sector público, junto a aquellos que tienen un contrato distinto al nuestro, es que se entiende, esta constitución es bien eufemística, la verdad. Siempre dice una cosa que parece ser algo, pero que no lo es. Entonces no consagra ciertos derechos fundamentales. Y yo creo que ahí hay una tarea bien profunda en el proceso constituyente. Ahora bien, el generar sindicatos desde el área, por ejemplo, de los trabajadores honorarios, sobre todo del sector público, que de alguna forma nos podemos identificar de mejor forma, porque las cifras, si bien es cierto, nunca han sido muy claras, pero podremos hablar de 300.000 y hasta, quién sabe, 500.000 trabajadores en Chile en el aparato público con este modelo contractual. Se opone totalmente a lo que planteaba Iván. Por ejemplo, el derecho a la sindicalización, para nosotros ya es más complicado generar un sindicato. Sí se han logrado cosas cuando hay un sindicato, porque en base a la autonomía y la voluntad, nosotros apelamos a ciertas conductas de buena crianza, por decirlo así, de nuestros empleadores, que generan espacios de mejoras dentro de lo que se puede en base a este contrato que es ilegal para estar con esto, porque también nosotros trabajamos bajo subordinación y dependencia. O sea, yo no soy cantante, no voy a hacer un show y me voy, sino que tengo funciones permanentes, tengo una jefatura, tengo identificación, etcétera. Cumplo con todos los demás aspectos de un funcionario, pero no tengo la calidad contractual. Y eso es no culpa de los colegas, sino que es culpa estrictamente del modelo neoliberal que tenemos, que apunta a que el Estado sea muy pequeño y que todo sea regulado por el mercado. Entonces, en alguna parte de esto se pierde la humanidad de quienes ejecutamos la función pública o el trabajo en general. Y se nos toma como un número, como un insumo más. Entonces, el tema de la negociación colectiva, para nosotros nos hace mucho sentido porque en los municipios o en los lugares en donde hay un sindicato, se han mejorado de alguna manera las condiciones de los compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque hay un interlocutor válido. O sea, lo importante de la organización es básica, o sea, el derecho a sindicalizarse es vital para generar mejoras, porque un trabajador solo ante un empleador es muy difícil que logre mejoras, sobre todo si estamos hablando de situaciones que afectan a mucha gente, como puede ser una empresa como ENAP o en un municipio. Por ejemplo, yo conozco municipios en que la planta es de más de 800 o 1.000 trabajadores honorarios, como Maipú, por ejemplo, que tiene una planta de honorarios gigante. Entonces, ¿cómo regulamos los aspectos para que no sean arbitrarios dentro de ese modelo contractual y cómo transparentamos también la envergadura del Estado? Lorena hacía esto de la modernización, entre comillas y comillas, porque yo no he visto que haya un proceso de interlocución con las organizaciones que existen actualmente y que son parte, por ejemplo, de la mesa del sector público o de muchas otras orgánicas que tienen que ver con el mundo de los trabajadores y trabajadoras, en que se nos haya consultado. Hubo por ahí una encuesta que tuve la ocasión de revisar y de contestar, en que hablaban de temas netamente superficiales, o sea, no del cambio real que queremos como país los trabajadores y trabajadoras. Entonces, un Estado que no pone el foco
en el trabajo decente, a propósito de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que habla de trabajo, ¿cierto?, y de mejoras económicas, debería entenderse que un país que anda bien económicamente, sus trabajadores y trabajadoras deberían estar bien económicamente. Sin embargo, la realidad nos dice todo lo contrario, o sea, entre mejor le va al mundo privado, por ejemplo, bastante precarias son las condiciones de los que producen esa riqueza. Entonces, la diferencia entre la distribución de la riqueza, que no son para nada equitativas con el crecimiento que genera la mano de obra productiva, profesional y obrera, o sea, el aporte que hace un trabajador de la construcción, un jornal que tiene un contrato de código del trabajo, por ejemplo, como el que hace un funcionario público o el que hace un funcionario honorario, son todos aportes a las riquezas del país. Pero esa distribución no se ve reflejada, como lo plantea claramente Lorena, que a pesar de tener, entre comillas, un espacio político que pudiese propiciar estas mejoras, no se ha logrado un sueldo mínimo que sea la realidad del gasto mínimo de una familia en Chile. Porque el salario mínimo que existe hoy en día yo creo que permite a una familia, con suerte, no morir, porque ya sobrevivir tiene costos más altos que aquello. Entonces, devolver la dignidad al trabajo en nuestra Constitución tiene que ver con una realidad de una mirada mundial respecto al trabajo, que no es solamente en Chile, tiene que ver con convenios internacionales que si estuvieran vigentes, la realidad nuestra, por ejemplo, no sería tal, o sea, si se aplicara de verdad esto, y ahí tiene que ver un poco cómo a través de un instrumento como la Constitución se logra restablecer también tanto el derecho al trabajo digno como la fiscalización que el propio Estado debe hacer de que se cumplan las regulaciones vigentes que tiene el propio Estado. Y en ese sentido, la contratación, por ejemplo, de honorarios dentro del aparato público no se condice con un Estado que de verdad esté respetando los derechos de los y las trabajadoras. Creo que es demasiado el abismo que existe ahí. O sea, que no hay una política pública en Chile que se aplique sin tener un modelo contractual como este, lo hemos visto en pandemia. O sea, todo el mundo ha generado aplausos a nivel país, por ejemplo, para el trabajo que han hecho tan digna y tan fuertemente los trabajadores y los colegas de salud, en donde tenemos un sistema de contratación honorarios muy alto, que no tiene los resguardos ni siquiera en términos de licencias médicas, como corresponde a una persona que se vaya a contagiar, por ejemplo. Yo creo que eso no puede seguir sucediendo en un país que aspira a ser un país desarrollado. Yo creo que hay que cambiar, o sea, los parámetros que planteaba Iván, como Suecia y Finlandia, si bien es cierto, los aportes que hace el trabajador al Estado son mayores que acá, o sea, es distinto la cotización, etcétera, el modelo es totalmente diferente, pero yo creo que si eso hubiese un grado de redistribución hacia la sociedad en general, yo creo que ningún trabajador o trabajadora se opondría tal vez a pagar más, siempre y cuando las prestaciones fueran de calidad, en tiempo y forma, y fueran efectivamente recibidas por todas y todas, que existiera de verdad un Estado protector. Y para tener un Estado protector, definitivamente el modelo neoliberal no va de la mano. Yo creo que el modelo neoliberal de alguna forma se dispara en los pies, un modelo que no se sustenta. Y a nivel mundial lo estamos viendo que no va apuntando el desarrollo humano hacia un modelo neoliberal porque es extractivista en términos de recursos y lapidario en términos de desarrollo humano de los y las trabajadoras como base de la construcción de un país. Yo creo que ahí la tarea es gigante. Yo estoy muy orgullosa de que tengamos los candidatos que tenemos, estoy muy orgullosa que esté Lorena. Creo que la parte de la visión de las mujeres es más que importante, puesto que, por ejemplo, en el mundo de los trabajadores honorarios, alrededor del 70% somos mujeres. Y solo la aplicación de las prestaciones de pre y postnatal son complicadísimas. O sea, hasta hace muy poco una mujer que se embarazaba con este contrato quedaba sin trabajo en un periodo en que necesitaba más resguardo. Y eso debe devolverse, debe resguardarse de alguna forma. Entonces, la visión de las mujeres es fundamental. La mano de obra femenina siempre está precarizada en términos de renta, en términos de acceso a un trato digno, a postular a puestos de mayor envergadura, siempre es más complicada. Entonces, tener una candidata me parece que es súper importante y alguien que venga desde el mundo y que tenga más que claro, desde el mundo sindical, a mí me parece que es un lujo que no podemos perdernos. Y creo que la tarea, si bien es cierto, es gigante, yo creo que Lorena está preparada. Así que
está gigante la tarea. Yo creo que el problema lo tenemos claro. Ahora veamos cómo devolvemos esto. Y ahí yo creo que el eje sería devolver la humanidad al trabajo y los derechos fundamentales y que no se borre. O sea, cómo aplicamos lo que de verdad tenemos como convenios internacionales y que de verdad se aplique en nuestro país. Yo creo que eso partiría solucionando. Los 4 puntos que menciona Iván me parecen fundamentales como parte del acto regulatorio que no existe como tal en una constitución. Yo creo que eso sienta un piso desde donde muchos y muchas nos podríamos parar y desarrollar mejoras hacia el futuro. Si bien es cierto, la Constitución no lo regula todo, pero sí marca un hilo conductor que debe ser claramente definido. Claudia, yo creo que tenemos mucho que conversar respecto de dignidad, y yo creo que cuando se dignifica el trabajo, eso no solo impacta al trabajador, sino que también impacta a la familia y a la sociedad. Vamos a ir a una pausa y seguimos conversando sobre dignidad en el trabajo con Claudia y con Iván, grandes invitados. Hola, soy Lorena Lobos, presidenta de la ANEF Región del Biobío, mujer, trabajadora, socióloga, madre y candidata constituyente por el Distrito 20. Yo creo y yo sé, porque estuve ahí, junto contigo, que los temas de la nueva Constitución vienen de nuestra voz ciudadana, que alcanzamos en todo Chile el 18 de octubre, porque esperamos un cambio urgente y profundo en Chile, que se da con la nueva Carta Magna, que apunta a un Estado social garante de derechos en educación, salud, en trabajo, en vivienda, en justicia, en la preservación del medio ambiente y el resguardo de los recursos naturales para nuestras nuevas generaciones. Por eso, el espíritu y el centro de la Constitución debe ser la dignidad humana. Esta Carta Constitucional debe ser escrita por todos y todas. Debe tener un Estado fuerte, capaz de defendernos y protegernos en los tiempos de crisis y adversidades inesperadas, que descentralice las decisiones y que éstas sean vinculantes, donde las y los ciudadanos sean protagonistas de un Chile donde nadie sobra. Bueno, amigas y amigos, seguimos conversando de dignidad en el trabajo con Claudia Barriga, expresidenta de los trabajadores y de los sindicatos honorarios, y Iván Montes, actual presidente, ¿cierto?, del sindicato ENAP. Yo creo que hoy por hoy se materializa y se hace consciente la necesidad de un cambio de ciclo. Y lo vimos los tres, ¿cierto?, porque tuvimos el privilegio y la fortuna de estar y ser parte, ¿cierto?, de este proceso constituyente desde el estallido social. Los trabajadores y trabajadoras en Chile veníamos pidiendo cambios profundos desde hace mucho tiempo. Pensemos que solo en 1925, ¿cierto?, la Constitución del 25, recién algunos derechos laborales empiezan a tener rango constitucional, y desde allí la tarea de nuestros antecesores ha sido instalar derechos laborales y cambios profundos en un sistema de trabajo que hoy tiene grandes desafíos, como es la digitalización del trabajo, el teletrabajo y las labores de cuidado, la incorporación de las mujeres, de las minorías, ¿cierto?, también al mundo del trabajo y del trabajo digno y decente. Yo creo que desde esa perspectiva en Chile tenemos la necesidad de vivir en un país más equilibrado, y que también hay una voluntad de cambio. Yo creo que ideológicamente los chilenos no tenemos muchas diferencias respecto de las necesidades. Y ocurre lo mismo con el tema del empleo. Yo creo que en el empleo todos los que somos trabajadores tenemos claridad de las necesidades. Tenemos claridad que necesitamos estabilidad, que necesitamos dignidad,
que necesitamos ganar un sueldo acorde a nuestras labores, ¿cierto? Que necesitamos derrotar hoy día las diferencias que nos dividen o que dividen, por ejemplo, lo que hoy día gana una mujer versus lo que gana un hombre respecto al mismo trabajo, que necesitamos incorporar a las minorías y a la diversidad dentro del mundo laboral para que puedan desempeñar un trabajo digno y decente, que necesitamos cierta estabilidad para llevar a nuestras familias y poder proyectarnos en el futuro derrotando, ¿cierto?, la precarización del empleo con trabajos poco estables, porque echa la ley, echa la trampa, lo sabemos, hoy día en la premisa y en la práctica existe, sobreabusado de la libertad en el trabajo, y creo que eso ha perjudicado tremendamente hoy día lo que es la calidad del empleo. Hoy día tenemos gente sobreexplotada que necesita hacer trabajo extraordinario o tener más de un empleo o tener alguna actividad económica propia para poder llegar a tener un sueldo digno, porque no le alcanza, ¿cierto?, con lo que hoy día gana a través de un trabajo que a lo menos desempeña 12 horas. Se dio, si ustedes recuerdan, antes del estallido social o durante el estallido social, un debate importante respecto a la jornada, que es algo que hoy día no se aborda, que necesitamos 8 horas para dormir, 8 horas para la familia y 8 horas para trabajar. Por lo tanto, tenemos mucho que hablar del trabajo hoy día y de cómo eso se proyecta en la nueva Constitución. Y que en el corto plazo tenemos desafíos tremendamente importantes, que es enfrentar una pandemia con más de 2 millones de personas despedidas o que se han suspendido en el empleo o que hoy día están arriesgando sus vidas a propósito de que no hay seguridad laboral en el empleo, o que están obligadas a desarrollar una función propia para poder comer porque no tienen empleo, tienen que tener actividades, ¿cierto?, propias para poder, un trabajo propio, un trabajo que no necesariamente está remunerado, no necesariamente tiene un sueldo para generar sus recursos y poder subsistir, porque hoy día básicamente un trabajador no vive, sino que sobrevive con un sueldo mínimo o generando los recursos para obtener los mínimos recursos para subsistir. Que no hay un apoyo a ese emprendimiento, que hoy día las grandes empresas, que era antes la premisa, ¿cierto?, el paradigma era que si teníamos unas tremendas empresas o que teníamos territorios con tremendas empresas, teníamos garantizado el trabajo dentro de ese territorio, lo que hoy día es falso. Nosotros estamos llenos de tremendas empresas y tenemos índices de desempleo que no han bajado en décadas en la región del Biobío. Entonces, los desafíos son muchos. Y a pesar de que tenemos movimientos sindicales fuertes, yo creo que la base sustancial de lo que hoy día genera cambios, de los cambios que queremos generar, los que trabajamos, el mundo del trabajo, los sindicales, nos pillamos con este techo que es la Constitución, la actual Constitución. Cuando nosotros convivíamos, ¿cierto?, en este estallido social, la huelga más grande, el movimiento más grande que se hizo durante el estallido social fue precisamente la huelga general, de la que todos fuimos, insisto, partícipes. Y después de esa huelga general, pudimos hablar y pudimos estar y pudimos instalar el tema de la nueva Constitución. A pesar de todo lo que ocurrió, ¿cierto?, que nosotros, digamos, abogábamos por una asamblea constituyente, que hoy día en la práctica es una convención constituyente, pero que finalmente, en donde miles de personas en la región se movilizaron a propósito de sus demandas laborales, conseguimos mover este país lo suficiente como para generar cambios o generar una promesa de un cambio efectivo. ¿Qué creen ustedes hoy día que es necesario que los trabajadores y el mundo sindical hagan este proceso constituyente? Desde mi perspectiva, y desde lo que yo veo, yo creo que van a haber debates centrales, y debates centrales que además involucren el mundo del trabajo. Cuando hablamos de previsión, involucra el mundo del trabajo, remunerado o no remunerado, ¿cierto? Cuando hablamos de salud,
también implica el mundo del trabajo, porque ya sea por la seguridad laboral o por la protección de la salud que tiene que tener cualquier persona o individuo, hablamos, ¿cierto? Involucramos al mundo del trabajo. Cuando hablamos de educación, de hoy día una clase que mal dicha media, ¿cierto? No garantiza, ¿cierto?, que un trabajador que gana más de 600.000 pesos y que gana menos de 2 millones tenga acceso a resolver todas sus necesidades, porque básicamente las tiene que resolver solo. O sea, tenemos un estrato vulnerable que tiene acceso a algunos beneficios sociales, comillas, y tenemos un estrato medio que no tiene ninguna garantía. Lo vimos con el bono clase media, que fue un fiasco para nuestros trabajadores que, habiendo perdido remuneraciones a propósito de sus licencias médicas, ¿cierto?, de no tener horas extraordinarias, pero no habiendo perdido el empleo, no tenían derecho a este bono. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el desafío y cuál es la contribución? Porque para mí la constituyente tiene que ser un proceso abierto y permanente, en el que nos sentemos a conversar permanentemente con el mundo o con los involucrados en lo que queremos cambiar, en los temas que vamos a tratar. Y no tiene que ser de espalda ciudadanía. Ojalá fuera un proceso en el que todos pudiéramos ver en vivo, online, y ver y analizar las discusiones y ver los temas que se están tratando, porque creo que así tiene que ser. Porque si no, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un resultado, ¿cierto?, que va a ser no lo que la gente necesita y quiere, porque yo creo que de eso tenemos todos conciencia, tenemos ciertos parámetros que sabemos lo que queremos de esa nueva constitución y esperamos que así sea y así se desarrolle. ¿Cuál creen ustedes y cuál es la disposición, creen ustedes, del mundo sindical para contribuir en este proceso constituyente? Claudia. Bueno, yo creo que el rol principalmente, sobre todo de quienes participamos del mundo sindical, es convocar, lo primero es al ejercicio de votar. O sea, el llamado tiene que ser a participar. Y en ese llamado a participar con nuestro voto, también a informarnos perfectamente de a quiénes estamos votando, a quiénes estamos llevando a este proceso de nueva constitución. Porque no es menor, o sea, no podemos perder de vista también que aquí se mezclan ciertas cosas. Si bien es cierto, la mayoría de los sindicalistas pueden tener participación en el mundo político partidista, no podemos olvidar que esta es una constitución que nos va a aplicar como nación, más allá de cualquier color, tendencia, etcétera. Sin embargo, igual hay que distinguir que hay ciertos sectores que se han opuesto de manera sistemática y por mucho tiempo a generar cambios profundos en este sentido, y asimismo hay que estar con los ojos muy abiertos de quiénes son, a quienes vamos a llevar a este proceso para que sean efectivamente nuestros representantes y vayan con efectivamente nuestras necesidades a buscar cómo plasmarlo en esta nueva constitución. Entonces el llamado yo creo que a generar participación, informarse y sobre todo a votar por nuestros representantes, porque no podemos dejar que sean unos pocos los que elijan. El plebiscito pasado dio una muestra grande de ejercicio cívico, porque ahí se demostró ampliamente que la población se abocó a las urnas de manera masiva y a plantear clara y fuertemente que sí queríamos una nueva constitución y que queríamos generarlo de esta manera. No queríamos una comisión mixta. No queríamos que hubiese más de lo mismo que hemos tenido, y no por una cuestión de majadería, sino que porque los hechos hablan por sí mismos. Y hemos tenido una clase política que de alguna forma ha aunado camino en esta fórmula de mantener estos derechos laborales de alguna forma medios dormidos y de seguir generando empleo precario y de no jugársela por cambios profundos y de devolver efectivamente la dignidad tanto humana y de ahí hacia arriba. Se juntan estos dos enfoques, creo yo, desde el ser humano en sí, porque el trabajo es parte del desarrollo humano, tanto en términos personales como generador de conocimiento, tanto en grados profesionales como de oficio, y eso genera también un crecimiento para la familia. O sea, tal como lo decía Lorena, si en una familia hay pérdida de trabajo, esa familia no tiene para sustentar necesidades básicas y mucho menos para generar crecimiento a sus integrantes. Y en ese sentido también me hace ruido lo que tú mencionabas, que hay que enfocarse en una globalidad respecto del trabajo para todos y todas, tanto en el mundo público como privado, y en ese sentido también involucrar a lo que tú mencionabas, el trabajo en las mujeres, generando equidad
para el acceso al trabajo, a los cargos, ingresos, etcétera, pero también para lo que tú mencionabas, que son la diversidad, ¿cierto? Las minorías sexuales como tales. Por ejemplo, yo te puedo decir, hay gente que transiciona, que es la comunidad trans. Una persona que estudió con un nombre social y luego cambia ese nombre para poder ejercer su profesión, tiene un protocolo súper difícil y súper engorroso. Esta persona, a pesar de haber estudiado y estar pagando su educación como lo hacemos todos, porque tampoco es un derecho, o sea, ese es otro de los derechos que hay que restablecer, pero no puede ejercer su profesión. O una persona que tenga una condición sexual distinta, ya en el mundo del trabajo es complicado ejercer su derecho humano, hacer como con su identidad de género lo quiera. Eso ya tampoco se resguardan los derechos individuales y no podemos perder de vista que es una comunidad que se ha hecho mucho más visible y que tenemos una calidad profesional también y que trabajan también en el sistema público y privado de manera constante y permanente porque son personas que necesitan también vivir y tener de qué comer. Entonces, generar equidad de las condiciones, yo creo que abarca no solo al aparato público, sino que también a todo el país en términos de derecho laboral, con el acceso a sindicalización, el acceso a tener derecho a huelga, a tener representación y a que se enfoquen en temas particulares también. O sea, si bien es cierto, esto tiene que tener una visión país, pero el país lo componemos todos, todas y todes. Entonces yo creo que ahí el llamado es hacerlo súper inclusivo y que los sindicatos también tomen estas propuestas y las hagan presentes en sus espacios de organización y también transparentarlas a otras de representación más grande como aspectos federativos o en convenios como en la misma mesa del sector público, etcétera, que es una de las negociaciones más grandes que también tiene todo el derecho y el deber de representar a todas, todos y todes. Entonces yo creo que ahí también hay un tremendo desafío del mundo sindical a convocar a participar en el proceso, que me parece súper importante, o sea, sería ideal y yo creo que eso nos puede ayudar, dado el proceso político, el sistema de HOT y todo aquello que se viene, que es parte de este proceso, que nos tiene que llevar a tener votaciones masivas y contundentes para nuestros representantes de manera de resguardar que quienes lleguen a este proceso final y generen la nueva constitución sean de verdad personas que estén acorde a las necesidades que tenemos desde el mundo de los trabajadores y del mundo ciudadano también. Por ejemplo, uno de los temas que tal vez no es el foco de esta conversación, pero el hecho de cómo plantea la constitución el concepto de familia debe ser modernizado y eso trae como efecto colateral un montón de mejoras para las personas porque permite generar, por ejemplo, procesos de identidad, de adopción, etcétera. Tiene un efecto colateral súper grande en la sociedad. Lo mismo pasa con el tema del trabajo. Si mejoramos nuestras condiciones laborales en esta Carta Magna y logramos establecer claramente cuál es la cancha en la que se juegan los trabajadores en Chile, con los derechos resguardados, yo creo que eso nos va a abrir un camino colateral también de participación desde el mundo sindical porque va a haber espacio para aquello. Se van no solamente generar algunos derechos como lo hace la actual constitución, que son súper, no sé, ambiguos por decir así, sino que no los plantea de manera clara. Entonces, yo lo veo desde el mundo de los honorarios. Para nosotros como honorarios, por ejemplo, participar de un paro es difícil, muy difícil, y es normal que entre los colegas exista miedo, porque los efectos de cualquier molestia que genere un trabajador con contrato honorario son distintos, no tenemos los mismos resguardos. Entonces es súper difícil levantar la voz desde el mundo de una contratación ilegal como la nuestra para hacernos presentes y que seamos escuchados como un problema. Visibilizarnos ha sido todo un proceso. Y yo creo que desde ahora a mí me parece súper importante y quiero aprovechar el espacio. Tenemos un gobierno que quiere sacar algo antes de, quiere dejar amarrado un montón de cosas y es natural que así lo sea porque sabemos de qué lado viene su necesidad. Sin embargo, por ejemplo, el proceso de reforma previsional que actualmente está vigente, en que el gobierno puso urgencia, o sea, le da un periodo acotado de tiempo para ver el tema, plantea un aporte previsional que dice, en el caso nuestro, que será pagado por el empleador. Los honorarios, entre comillas, no tenemos un empleador establecido. Por lo tanto, eso, aprovechando lo que decías tú, Lorena, nos devuelve al medioevo, porque sería prácticamente pagar un impuesto por trabajar el propio Estado. Y eso va en contra de cualquier país que pretenda desarrollarse en esta materia. Entonces,
creo que desde el mundo de los y las trabajadoras nuestro mayor esfuerzo debe ir en buscar la participación de todos y todas desde nuestras organizaciones como uno más de nuestras organizaciones, más allá de los que tengan o no tengan cargo, de los que tengamos o no tengamos un cargo, sino que convocar a participar y a efectivamente llevar a quienes nos representen en nuestros intereses ahí. Yo creo que ahí la labor va a estar muy fuerte y creo que estamos todos y todas llamadas a participar y a hacer esto bien masivo para que la gente sepa exactamente a qué nos enfrentamos. La dispersión de votos en esta elección de constituyente es súper compleja, porque para plantearse desde el mundo independiente hubo que hacer un montón de cosas también para exigir espacios de participación independiente. Lo hemos visto con algunos partidos en general que han visto con buenos ojos la participación desde el mundo sindical y otros, ¿cierto? Pero con algún grado de independencia política, sin la coerción de estar participando en un partido. Hay otros que no lo han hecho tanto. Y eso también es bueno transparentarlo, ver dónde se han abierto estos espacios y quiénes lo han hecho. ¿Por qué? Porque no es fácil llegar a ser un candidato o candidata. Entonces, ver quiénes han propiciado estos espacios también a mí me parece súper relevante y clarificador. Yo creo que la tarea no está fácil, pero creo que la gente, si tomamos la votación anterior, que fue el plebiscito, yo creo que deberíamos aspirar a que tengamos una votación así de alta y masiva y contundente para nuestros representantes, porque si no, el sistema político que tenemos no va a permitir que de verdad tengamos la representación que de verdad tenemos y a sobre representar sectores que han estado en el poder, que siempre han mantenido la hegemonía existente y que en el fondo no han generado los cambios necesarios por una cuestión de voluntades políticas, porque han habido los espacios, pero no se ha hecho. Entonces ahora que tenemos el instrumento, los ciudadanos, con el efecto de poder escoger quienes lleven este proceso, creo que no lo podemos perder. Yo creo que ahí el llamado es a buscar que participen y se informen y a nosotros informar y estar ahí constantemente. Sí, claro, Claudia, yo creo que es fundamental. Y a Patricio Iván me pregunta por acá si soy 100% independiente, le contesto que sí, porque veo que está viendo y gratamente sorprendido con la exposición. Gracias, Patricio Iván. Y dentro de lo que tú señalas, yo creo que los honorarios y el ejemplo de los honorarios en el Estado, porque la categoría de honorario, ¿cierto?, que rige para el mundo privado es bien agotada y es algo que el Estado no cumple, no se cumple a sí mismo. O sea, a ese nivel de regulación estamos en el mundo del trabajo. Y cuando se habla de los derechos de las mujeres dentro de ese mundo del trabajo, tocamos por partida doble, digamos, estamos precarizadas doblemente, además por ser mujeres, además por tener labores de cuidado, además por tener la condición de honorario. O sea, yo misma lo viví cuando fui madre, fue sumamente duro el enfrentar una maternidad en un proceso en el que además vino esta reforma, este postnatal parental, que finalmente no resolvía el problema de las trabajadoras que tenían y que no tenían cotizaciones previsionales, que no tenían historia previsional. Hay un tremendo daño previsional, además del que poco se habla, porque hoy día todos los que trabajamos más de 10 años honorario en el Estado vamos a tener un tremendo daño previsional y es algo de lo que no se habla, que no se dice, que no se toca. Y que hoy día se pretende resarcir cuando probablemente todos los que tengamos que cotizar, o todos los que tengan que cotizar respecto de su condición actual de honorarios tampoco van a tener una pensión digna porque no van a alcanzar con el actual sistema a tener los fondos necesarios para jubilar. Entonces además se convierten en un pilar contributivo para un privado que además no le va a dar la prestación que necesitan al final de su vida laboral. O sea, estamos en el peor de los mundos respecto de aquello. Cuando hablamos de labores de cuidado hoy día, por ejemplo, para que una mujer desempeñe un empleo, no tiene las condiciones de cuidado necesarias para desempeñar ese empleo. No tiene, hoy día lo vivimos con la pandemia, o sea, muchas mujeres que tenían labores esenciales, ¿dónde dejaban a sus hijos? Si no tenían red de apoyo. Una mujer que hoy día tiene red de apoyo, básicamente la vive y la sufre no solo ella como madre, sino que también sus hijos. Y finalmente, cuando se dice que los niños están primero, en ese sentido, sabemos que no lo están.
Sabemos que no lo están, en la normalidad, ¿cierto? Eso no ocurre, o el que no tiene para pagar labores de cuidado, ¿qué es lo que hace cuando gana 250.000 pesos y además trabaja 12 horas? ¿Qué pasa con esos niños que están o que son fruto de ese sistema en que tienen una madre que para sustentarlos tiene que estar 12 horas fuera del hogar ausente? Iván, ¿cómo ves tú cuál puede ser la contribución del mundo sindical en esta nueva constitución, en este nuevo proceso constituyente? Bueno, lo primero que hay que hacer es ganar la elección y tener no candidatos, sino que constituyentes. Entonces, para pasar de esa etapa a la otra, lo que tenemos que hacer los sindicatos es llamar a votar por los candidatos que estamos apoyando. Es la cosa básica que hay que hacer ahora. Tratar de tener la máxima cantidad de constituyentes, y en el caso nuestro, en el caso tuyo, en el caso de Pavel, y en otros distritos también otros representantes del mundo laboral, sindical y social, obviamente. Pero eso es lo primero. Entonces los sindicatos tenemos una labor de alinear a nuestros socios y a nuestras socias en la votación. Eso es una cosa central. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que cuando hemos tratado de unirnos como sindicato en la parte más orgánica, de armar una estructura, siempre nos ha ido mal. Yo creo que la lección que nos deja este año y medio, 2 años que hemos estado en pandemia y en estallido social, es que la mejor forma de generar acción sindical es la acción. Con la palabra lo dice. Cuando nos juntamos para hacer algo, nos resulta mejor que cuando nos juntamos para tratar de armar una estructura. Y esa es la primera acción, y esa es la primera cosa que tenemos que hacer, ganar la constituyente, ganar que tengamos la máxima cantidad de candidatos. Otro tema que va en la misma línea, Lorena, tiene que ver con que aprovechemos esta oportunidad como proceso electoral y después constituyente, de que el mundo sindical se mire a sí mismo y diga, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer de aquí para adelante? Porque sería como ilógico que después de abril nos fuéramos todos para la casa y nos encerráramos en nuestro sindicato y empezáramos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Entonces, tiene que haber una discusión de fondo de parte de los gremios, de los sindicatos, de la industria, de la pesca, de los puertos, del servicio público, de los transportistas. ¿Qué es lo que quiere hacer el mundo sindical de aquí para adelante? Yo quiero recordar que la Constitución del 80, el gran foco que hubo en esa Constitución, que después se plasmó en una situación macabra, que fue el famoso plan laboral, el gran tema que tenía que destrabar la Constitución del 80 era el problema sindical. Era el problema sindical. Y yo les quiero recordar además que era tan grande el problema sindical que en los primeros años de la dictadura, los grandes opositores a la dictadura fue el mundo sindical. Y tuvimos muertos dirigentes sindicales, y hubo mucha represión. Y el plan laboral responde a esa solicitud del gobierno militar, que lo plasma en este famoso plan laboral. Y hoy día tenemos una oportunidad única, que no se nos va a volver a dar, de poder generar esos cambios si le ponemos fuerza. Entonces, yo creo, Lorena, que fuera de lo coyuntural o de lo táctico, que es ganar la elección, aquí hay una tremenda oportunidad para sentarse a conversar desde el mundo sindical qué es lo que queremos hacer de aquí para adelante. Yo creo que no hay que ser ambicioso. Vuelvo a repetir, las veces que hemos querido generar unidad orgánica, por decirlo de alguna forma, nos ha ido mal, porque empiezan los egos, porque empiezan, yo soy más grande que tú, yo quiero tener la presidencia, yo quiero tener no sé, toda una discusión que es más política. Pero si uno mira la historia, hace 30 años atrás, cuando se formó la CUT, el porcentaje de sindicalización de Chile es el mismo de día, pues 17-18%. O sea, no hemos aprendido la lección de lo que tiene que significar trabajar en unidad. Yo creo que esa es la gran lección y lo que nos queda por delante. Y lo otro que quería decir respecto al tema de la mujer, al tema de los honorarios, al tema de la subcontratación, todas esas cosas que ustedes acaban de nombrar, que son grandes temas de demandas laborales, la subcontratación, el tema de la mujer, la jornada de trabajo, el tema de la seguridad y la higiene, la cantidad de trabajadores que se lesionan o que mueren a causa o a raíz del accidente del trabajo, las enfermedades profesionales, ¿cierto? La falta de cobertura en el caso de las mujeres. Todo eso, yo estoy convencido, porque así lo hemos vivido nosotros en nuestros 40, 50 años de mundo sindical petrolero. Tú lo puedes dejar consagrado en un buen
convenio colectivo, en una buena negociación colectiva, todas esas cosas se pueden ir mejorando. Y de hecho, si uno, y ojalá nos diéramos el tiempo algún día de revisar cuáles son las coberturas sociales que tienen los convenios colectivos de los sindicatos, de alguna manera con más trayectoria, y tú te vas a dar cuenta que está eso, está el tema de la defensa y las demandas sociales están ahí. En los convenios colectivos muchas veces se garantiza la educación de los hijos, se garantiza la salud, se garantiza la vivienda, que son las demandas sociales que hoy día el pueblo de Chile tiene. Aparte del primer objetivo que tienen los sindicatos, que es el tema económico, después viene un tema social, y hoy día los sindicatos estamos ejerciendo una acción o una actividad media anómala que de alguna manera también hacernos cargo de la demanda política. Por lo tanto, yo soy un defensor y digo que un trabajador que está sindicalizado está mucho mejor que un trabajador que no está sindicalizado, y por ahí tiene que ir la mano en la construcción de la nueva Constitución, de darle fuerza a los sindicatos, de darle fuerza a la organización sindical y más poder de negociación. Gracias, Iván. Gracias, Claudia. Para terminar, yo creo que es fundamental hoy día entender que Chile no está dividido. Yo creo que Chile y sus ciudadanos y ciudadanas quieren cambios profundos y saben dónde quieren que esos cambios ocurran. Uno de esos mundos, uno de esos universos es el mundo de trabajo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el mundo privado, en el mundo público, en el mundo honorario, en el mundo freelance, y las diferencias del trabajo en estos mundos es abismante. La seguridad social que entrega una empresa, que entrega una empresa a través de sus sindicatos, que, ojo, también es una labor y debería ser una labor del Estado y no del sindicato, pero en el fondo subsidiariamente el sindicato aporta esto para sus trabajadores, es abismante respecto de la indefensión que se encuentra hoy día una persona que trabaja freelance y que además es susceptible a perder el empleo, porque digámoslo hoy día con conocimiento de causa, o sea, frente a una crisis, quien paga los costos de la crisis es el trabajador. Lo hemos visto en esta pandemia, hemos visto cómo ha afectado la suspensión del empleo, cómo los seguros de cesantía, que hoy día son fondos de los propios trabajadores, son los que han salido a usar, ¿cierto? Todos los trabajadores que han quedado sin empleo, cómo el retiro, los 2 retiros han sido el sustento de estos trabajadores que sin otra herramienta, sin la protección del Estado, han tenido que recuperar estos recursos para poder subsistir. Y así también hoy día ven sin ninguna esperanza el futuro de un país que va a seguir en pandemia, que va a seguir complicado por el tema empleo, por esto de que estamos en cuarentena y no estamos en cuarentena, hay un montón de funciones, ¿cierto? Y necesidades que no están cubiertas. Tenemos también un porcentaje de personas que están en la base, digamos, en este sistema de CAC, que Joseph Stiglitz, que es premio Nobel también en economía, dice que los que están arriba no van a tener problemas, ellos se siguen conectando a Zoom, no perdieron su empleo, no perdieron sus rentas y que probablemente están arriba. Estamos hablando de gente que está bien arriba, porque tenemos un país muy desigual. Y tenemos otra base poblacional, ¿cierto?, de ciudadanos y ciudadanas y de trabajadores que hoy día se arriesga, se enferma y que hoy día está muriendo a propósito del COVID. Yo creo que la Convención Constitucional presenta tremendos desafíos, pero para mi gusto la Convención Constitucional debe estar rodeada por la gente. No debe ser solo un paradigma elevado de conversación entre los que saben. Y yo creo que principalmente la Convención Constitucional debe estar rodeada por los trabajadores y trabajadoras. Y principalmente porque son los trabajadores y las trabajadoras, los ciudadanos y las ciudadanas las que hoy día deben poner la música, como se dice, o como dicen los lolos. Hoy día somos nosotros los que tenemos que poner la música y no dejar que estas cúpulas sean las que manejen los destinos de este país. Así que agradecerles nuevamente, somos grandes amigos afortunadamente, compañeros también de lucha y en todos nuestros roles defendiendo principalmente la tarea de nuestros trabajadores y trabajadoras. Así que gracias, Claudia. Unas palabras para despedirte de quienes nos ven a esta hora.
No, solo agradecer la invitación, Lorena, agradecer el espacio de comunicación y el trabajo previo. Ha sido para mí muy enriquecedor y me siento muy conforme también de que hoy día podamos hablar de nuestro tema directo, digamos, que es la contratación honorario en el propio Estado, pero también la invitación a hablar del tema del trabajo en Chile. Yo creo que es súper importante enfocarnos en ello, creo que es vital devolver esta dignidad al trabajo para enfocarnos en un país que vaya y apunte hacia el desarrollo de todas, todos y todes. No me quiero despedir sin mandarle un saludo a Pavel también, que también nos comentó ahí, que también viene desde el mundo de los trabajadores y de las organizaciones de trabajadores, ¿cierto? Un tremendo abrazo para él también. Y nada, pues un gustazo, Lorena, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Claudia. Decir que es muy importante lo que tú dices. Bueno, mandarle un saludo a Pavel también, que es mi compañero de lista, ¿cierto? Desde Unidad Social, desde el mundo de los trabajos. Es importante lo que tú dices. Hoy día necesitamos regular el trabajo, pero hoy día con las facultades que tiene, por ejemplo, un alcalde, pudiese regular el trabajo y no permitir el trabajo honorario dentro de un municipio. Y esa es una tarea que hoy día y un desafío que tú te pusiste a través de tu candidatura a concejales, que espero que te vaya muy bien, porque principalmente yo creo que hoy día el desafío es ese. No todo tiene que estar regulado por el Estado. También tenemos la posibilidad de hacer cosas que hoy día el Estado no regula y que tenemos que hacerlas por la dignidad y la convicción de que estamos mejorando el país. Así que gracias, Claudia, que te vaya muy bien también en tu campaña. Espero que los vecinos y vecinas de Tomé te apoyen, por supuesto. Iván, unas palabras para despedirte. No, solo desearle a Claudia igual éxito en la campaña y en la elección. Ahí también tenemos algunos amigos sindicalistas en Tomé que nos pueden ayudar de las textiles que quedan, digamos. Sí. Y solamente yo quisiera despedirme, bueno, agradecerle a Lorena el espacio y destacar la labor que han realizado y que siguen realizando todos los gremios de la salud en el país por el proceso que estamos llevando hoy día de vacunación y también la atención permanente por el tema de la pandemia. Sin esos acuerdos sindicales, sin esos gremios, créanme que sería difícil lograr los objetivos que se traza el Ministerio de Salud. Y lo otro también es saludar y destacar el inicio de clase, no desde la mirada de los alumnos, sino que pensando en los profesores que otra vez van a empezar el año con exigencia muy grande, con estrés también muy grande, trabajando desde sus casas. Un saludo para estos dos grandes gremios laborales del país, los profesores y los trabajadores de la salud. Buenas noches, Lorena y Claudia. Gracias, Iván. No olvidar en los saludos a nuestros asistentes de la educación que también son parte de los gremios de educación y que hoy día están siendo muy afectados a propósito de este poco coherente y seguro regreso a clases. El llamado es a los padres ahí a reflexionar, ¿cierto? A no enviar sus hijos a clases porque hoy día hay que privilegiar la salud, una enfermedad que mata, en la que ya hay malas experiencias de las que pudiésemos rescatar los aprendizajes sin necesidad de exponer gratuitamente, ¿cierto?, a nuestros niños, niñas, profesores, profesoras, alumnos y alumnas. Gracias nuevamente por estar en este espacio en que la dignidad sea constitución. Hoy el tema dignidad en el trabajo público, en el trabajo honorario, en el trabajo privado y en cualquier categoría de trabajo. Un abrazo y un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras, principalmente a los trabajadores y trabajadoras socios de la ANEF, que hoy día han dado un tremendo ejemplo a través de las labores de Estado, porque hoy día somos los que sostenemos el trabajo en el Estado. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes con otro tema de dignidad en la nueva Constitución. Ok, chao. Chao.